Le puse un poco pretenciosamente a la presentación como título del ojo y la oncología, pero es para dar como un vistazo amplio a qué es lo que uno puede encontrar como patología oncológica en forma más frecuente y también como algo raro para estar un poquito atento en este tema. Como introducción, la patología coroidea oncológica es súper diversa. Hay tumores malignos primarios del ojo, hay tumores benignos primarios del ojo, hay linfomas, hay efectos secundarios de tratamientos oncológicos que se ven como uveitis o efectos secundarios de radioterapia de otros tumores que están cercanos al ojo. Hay síndromes paraneoplásicos que hay que estar atento y también las metástasis en la coroides de tumores de otras partes del cuerpo. Vamos a partir con este caso clínico, una paciente mujer de 79 años que consultó por entopsias y fotopsias. No tenía antecedentes sistémicos relevantes, tenía una buena agudeza visual, tenía una catarata incipiente y en el fondo de ojo no se encontraron desgarros en la periferia y por lo tanto se interpretó como un desprendimiento vitroposterior, que es algo de todos los días en las consultas oftalmológicas. Volvió en abril con una interconsulta que describía un cambio vesiculoso periférico en su ojo izquierdo, que era el mismo ojo anterior, y se pensó, por lo tanto, si es que esto podría corresponder a un desprendimiento de retina antiguo. Subjetivamente ella veía unas líneas blancas y veía una cosa redonda en su campo visual. La agudeza visual en el ojo izquierdo había bajado, ahora veía solamente 0,5, que no mejoraba con corrección. Y en el polo posterior de su fondo de ojo se veía su nervio óptico, que estaba normal, sus vasos estaban normales y la mácula estaba normal. Pero si uno miraba hacia la periferia, veía esta lesión vesiculosa que estaba descrita en su interconsulta. Y si la vemos en una foto de campo amplio, que nos muestra mucho más campo, vemos que corresponde a un tumor en la coroides, que es un melanoma, y esto es lo que la paciente veía como un cambio vesiculoso. La ecografía es la que nos va a dar más información para el diagnóstico clínico y vemos que es una lesión en domo, es una lesión que tiene una reflectividad menor a la que uno ve, ¿no es cierto?, en la esclera, y es una lesión que mide 11 milímetros en su base, milímetros de altura. La paciente se sometió a una braquiterapia y 2 meses después de la braquiterapia, si bien su agudeza visual no había todavía recuperado, pero ya al fondo de ojo uno veía que el tumor estaba un poquito más bajo, pero lo importante es que ya recién a los 2 meses uno veía este halo de atrofia del epitelio pigmentario alrededor del tumor, que la gracia y utilidad que tiene es que nos muestra hasta dónde llegó la radiación de la placa y por lo tanto nos confirma que el tumor fue tratado en su totalidad. O sea, la radiación rodeó completamente al tumor. Como pequeños comentarios, ¿no es cierto?, del melanoma uveal, es una patología que, como decía el doctor, es bastante infrecuente. La literatura internacional dice que la incidencia es de más o menos 4,3 casos por millón de habitantes al año. Nosotros creemos que en Chile es un poco menor porque Chile es de raza mestiza y probablemente creemos que debemos estar más o menos alrededor de los 2 casos por millón de habitantes al año. La frecuencia varía según raza y así en un estudio grande se vio que la gran mayoría de los casos era en personas de raza blanca, seguido por asiáticos, y los hispanos bastante más atrás, con 738 de estos 7.000 casos. Después, al final, los pacientes de raza negra. La edad promedio, 60 años, y lo más frecuente dentro de los melanomas es que comprometa la coroides y luego el cuerpo ciliar y luego el iris. Los síntomas son súper vagos, no específicos. En general, los pacientes pueden referir fotopsias, entopsias, defectos del campo visual, baja agudeza visual, vasocentinela, que es esto que se ve acá en la fotografía, en donde por inflamación del tumor local se genera una ingurgitación de los vasos y eso uno lo puede ver en el examen biomicroscópico. Puede haber dolor o sencillamente puede ser asintomático, que es la mayoría de las veces. Factores de riesgo, existen factores de riesgo personales, como la piel clara, los ojos claros, los fototipos 1 y 2, los nebus coroideos y el nebu de Ota. El nebu de Ota siempre hay que tenerlo en consideración porque
se sabe que más o menos 1 de cada 400 personas que tienen un nebu de Ota va a desarrollar durante su vida un melanoma de coroides. Así que los pacientes con nebu de Ota requieren de control oftalmológico permanente, seriado, en el fondo, anual. Existen factores ambientales también, como llamativamente la soldadura al arco está considerado como un factor de riesgo, y contrario a lo que uno podría pensar, la exposición a radiación ultravioleta no está considerado un factor de riesgo para el melanoma de coroides. El trabajo colaborativo de melanoma los dividió en 3 tamaños según su diámetro basal y según su altura. No lo vamos a revisar, pero en el fondo para saber que se dividen según su diámetro basal y según su altura en melanomas pequeños, medianos y grandes. Y con respecto a las metástasis, es súper importante que las metástasis de los melanomas de coroides se caracterizan por afectar principalmente al hígado. Si ustedes se fijan, el 93% de las metástasis van a ser en hígado, luego pulmón y luego hueso. Y esto hace que el hígado sea nuestro órgano que vamos a estar revisando periódicamente para pesquisar precozmente las metástasis. Las metástasis, pese a los tratamientos, son de todas maneras frecuentes en melanomas pequeños. Un 10% de los pacientes puede desarrollar melanoma, hasta un 50% de los melanomas grandes. Entonces hay que tener en consideración que las metástasis pueden ocurrir. Y va a ir aumentando según el grosor. Como tratamiento en general existen muchas modalidades, pero vamos a ver principalmente las dos más importantes. La TTT es un tipo de láser térmico con que uno puede quemar los melanomas pequeños. Pequeños significa menos de 2 milímetros de altura. La terapia fotodinámica también para melanomas pequeños y melanóticos. La braquiterapia, que es nuestra terapia de elección para pequeños, medianos y algunos grandes. Y luego están las terapias de protones, que obviamente en Chile no tenemos, pero que en Europa y en Estados Unidos se usa. La enucleación es una alternativa válida para los tumores grandes que tienen mala agudeza visual al momento del diagnóstico. Y luego tenemos otras cosas menos frecuentes, como la exanteración y la enucleación para los tumores que ya tienen extensión orbitaria. La exoresección ya prácticamente no se hace, y la endoresección sumado a gamma knife, en el fondo una vitrectomía en donde uno elimina el tumor luego de haber sido sometido a un gamma knife. Y esto es una terapia nueva que está ya casi probablemente cerca de su comercialización, que es una partícula viral de adenovirus que está cargada con un medicamento fotosensibilizador que se une preferentemente a las células de melanoma, y luego uno estimula con una luz, un láser de una longitud de onda específica el tumor, y la gracia es que debería producir una necrosis en los tumores melanomas pequeños. Con respecto a la braquiterapia, estas son las plaquitas que ocupamos, son las plaquitas COMS, que van con su inserto, con sus semillas de yodo 125. Es la alternativa más usada para el manejo conservador, tiene un súper buen control local, más de 90% en los tumores grandes, y hay que considerarlo en tumores que tengan estas medidas. Más bien, en el fondo es bastante amplio el número de pacientes en los que los podemos ocupar. Se calcula una dosis al APEX de 85 Gray, y se usan porque este estudio colaborativo de melanoma, que es el estudio más grande que se ha hecho, mostró que la sobrevida en braquiterapia era igual a la de las pacientes con enucleación, y por lo tanto era muy útil de usar como manejo conservador. Existen también las placas de rutenio que nosotros no ocupamos, principalmente en el fondo porque tienen menos penetrancia, pues son partículas beta, y tienen menos penetración en los tumores, por lo tanto permiten tratar tumores más pequeños. Además son bastante más caras, a pesar de que duran mucho más, entonces uno puede mantenerlas todo el año en centros de alto volumen. Esto es para mostrar un ejemplo de cómo es la cirugía. En el fondo se identifica el tumor usando transiluminación, y uno marca los bordes del tumor para poder después poner una placa dummy, que es una placa sin semillas, que se ubica en donde uno marcó el tumor, preocupándose de que rodee bien el tumor. Uno ubica las suturas, y luego se sutura la placa con las semillas propiamente tal. Esta placa se queda habitualmente, según el grosor del tumor, unos 3 o 5 días en su lugar, y después uno la retira en una segunda cirugía. Pese al tratamiento, la agudeza visual no es tan buena en el largo plazo. Si ustedes se fijan, menos de 20/200, o sea, menos de 10% de visión en un 53% de los pacientes a 10 años de seguimiento. Y estos son por muchas causas.
por maculopatía o papilopatía por radiación, por hemorragias vítreas, glaucoma neovascular, que es una complicación muy temida, cataratas, que es súper frecuente, pero por suerte es muy fácil de tratar, o cuando los tumores están cerca o debajo de la mácula. ¿Ya? Así que, en el fondo, pese al tratamiento, la agudeza visual no va a ser tan buena. Como comentamos, puede ser en coroides, como se ve acá, un caso de un melanoma bastante periférico y un melanoma alrededor del nervio óptico. Puede ser en el cuerpo ciliar. Esto es una paciente que tiene un melanoma que se asoma, y uno podría decir, oh, esto es un melanoma de iris, pero en realidad, si ustedes se fijan acá detrás del iris, se asoma en el cuerpo ciliar el tumor, o en este caso, en este paciente, que es bastante sutil el tumor acá abajo, ¿no es cierto?, en el iris, y hay que tener como bastante buen ojo para verlo sin un microscopio. Y está también el melanoma de iris, que es el menos frecuente, pero que lo vemos de todas maneras, y que ese sí se ve bastante más a simple vista. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una de nuestros tipos de patologías de tumores malignos primarios del ojo. El segundo caso clínico es de una paciente de 44 años que consulta porque hace 2 semanas está viendo borroso en su ojo derecho, no tiene antecedentes mórbidos de importancia, y lo interesante es que ve, ¿no es cierto?, 20%, un 0,2 en su ojo derecho, que es el que ya se queja. Su biomicroscopía es normal y al fondo de ojo se ve esta lesión que, si ustedes se fijan, se ve como una lesión amarillenta debajo de la retina, en el polo posterior y un poquito hacia abajo, que se ve, ¿no es cierto?, como una lesión ancha y aplastronada debajo de la retina. Esta es una foto de una autofluorescencia, que es un tipo de examen de fotografía en que se aprovecha la condición del epitelio pigmentario de producir fluorescencia cuando es estimulada con una luz de longitud de onda específica. Y si ustedes se fijan, existe algunas áreas, ¿no es cierto?, que tienen una hiperautofluorescencia y otras áreas que tienen una hipoautofluorescencia. Acá se ve la angiografía retinal con fluoresceína en un tiempo tardío, en donde vemos, ¿no es cierto?, que en la misma área que ocupaba esta lesión, acá aparece como hiperfluorescente, y se ve estos puntitos, ¿ya?, que son como filtración por capilares dilatados. Y el OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, que lo que realiza es un escaneo con láser en donde nosotros ponemos la imagen, y si ustedes se fijan, esto que está acá abajo es la coroides, y está engrosada, se ve que no se observan acá los vasos coroides normales, acá en este segmento sí se ven, acá no se ven. La superficie es rugosa, está elevada, ¿no es cierto?, con estos como valles y elevaciones. Hay líquido subretinal, y las capas de la retina externa, que es esto que está acá, se ven como desordenadas, ¿ya? Como que esta línea de fotorreceptores y esta línea de retina externa se ve aquí desordenada. Se solicitó, en el fondo, por sospecha de una metástasis, un TAC de tórax, abdomen y pelvis, y se encontró esta lesión sólida pulmonar grande, con nódulos satélites, tenía una masa biliar con adenopatías, y tenía un aspecto de primario pulmonar con compromiso secundario local. Además, tenía otras lesiones de aspecto secundario en hígado, glándulas suprarrenales y riñón. Entonces, esta paciente, que llegó por una baja agudeza visual, con una lesión, ¿no es cierto?, amarillenta en su coroides, finalmente era una metástasis de un cáncer pulmonar. Así que hay que tener como sospecha de este tipo de lesiones, ¿no es cierto?, que hay que buscar un poquito más allá. Corto también, con respecto a la metástasis coroidea, es el tumor maligno intraocular más frecuente estadísticamente que los melanomas, pero obviamente nosotros como oftalmólogos lo vemos mucho menos que los melanomas. Esto es importante porque en este estudio, que es del año 71, de 230 pacientes fallecidos por carcinoma, el 8% tenían metástasis coroideas en las autopsias. Entonces, es obvio que, ¿no es cierto?, que están un poquito subdiagnosticados. Son bastante frecuentes, pero están subdiagnosticados. Clínicamente son evidentes en forma tardía en un cáncer y se asocian a enfermedad diseminada y un mal pronóstico vital. La coroides es el principal sitio de metástasis oculares porque tiene un alto flujo sanguíneo para que los émbolos tumorales puedan llegar. Compromete muy diferentemente las distintas partes del ojo. Lo más frecuente es la coroide, luego el iris y luego el cuerpo ciliar. Se ve en pacientes de 60 años y es más frecuente en mujeres que en hombres por la frecuencia, ¿no es cierto?, del cáncer de mama. Sus síntomas, igual como vimos recién, son síntomas súper inespecíficos: visión borrosa, baja agudeza visual, entopsia, fotopsia, y puede ser asintomático o como hallazgo también.
Se puede manifestar principalmente como una masa amarilla subretinal, como la que vimos en esta paciente, con líquido subretinal, como vimos en esta paciente. Puede ser también una masa subretinal naranja o café grisácea, dependiendo del origen del tumor primario. Y puede ser un tumor único en el 72% de los casos, o sea, es lo más frecuente. En cuanto a su número, pueden ser bilaterales y multifocales, que es el caso habitualmente de los cánceres de mama, o pueden ser unilaterales y únicas, como es el caso de los cánceres de pulmón. Según su origen, lo más frecuente, mama y pulmón, y después vienen todo el popurrí de otros sitios, ¿no es cierto?, del cuerpo, hasta, fíjense, un 16% en que el primario es desconocido y queda desconocido. Según su ubicación, el iris no es lo más frecuente, pero acá un caso muy bonito para ilustrar. Esta es una paciente que llegó con esta lesión en el iris porque ella había notado que tenía un puntito blanco cuando se veía en el espejo y tenía finalmente un cáncer de cuello uterino que había metastatizado a su iris. Ella la tratamos con braquiterapia y se resolvió completamente la lesión. Y en la coroides, que es lo más frecuente, ¿no es cierto? Como comentamos, pueden ser tumores amarillos, el 86% lo más frecuente, pueden ser tumores de color naranja, este es un cáncer de riñón, o pueden ser lesiones de color café, como en este caso una metástasis de melanoma de piel. Los diagnósticos diferenciales, melanoma, hemangiomas, granulomas, osteomas coroideos y las calcificaciones esclerocoroideas. O sea, no toda lesión amarillenta subretinal va a ser una metástasis, pero hay que tener un alto índice de sospecha. Con respecto a los diagnósticos, igual que en los melanomas, usamos las imágenes multimodales, o sea, juntamos elementos de distintos métodos de examen para poder llegar a un diagnóstico clínico. La ecografía es obviamente uno de los más importantes y la gracia es que nos muestra el tumor y su reflectividad. En este caso, la reflectividad es más alta que en los tumores melanoma. La base en general de las metástasis es ancha y la altura es más baja. Entonces, se diferencian ecográficamente un poquito de los melanomas y de los tumores del ojo. La autofluorescencia, como les comenté recién, hay áreas de hiperautofluorescencia con áreas de hipoautofluorescencia. El OCT, que tiene este aspecto que les había mostrado recién, donde se describe este aspecto lampi-pampi, con estas como elevaciones y valles, que es como característico. La compresión de la coreo capilar por las metástasis, si ustedes se fijan, acá se veía la coreo capilar, y aquí no se ve la coreo capilar, está siendo comprimida por la metástasis. Y las irregularidades de las capas retinales externas, son todos como signos característicos. La angiografía tiene un patrón hipoautofluorescente en los tiempos tempranos. Si ustedes se fijan en esta angiografía retinal, en el área superior se ve una fluorescencia normal y en el área inferior, donde está la lesión, se ve una hipoautofluorescencia relativa, más la hiperfluorescencia tardía con estos puntitos como pinpoints de filtración de los capilares. La resonancia magnética puede ser de utilidad también. Vemos una masa coroidea isointensa en T1 e hipointensa en T2. Y por último, la punción con aguja fina que, si bien casi nunca se hace, se puede pensar de realizar cuando hay un diagnóstico que no está claro y que tenemos un tumor que está relativamente alcanzable, ¿no es cierto?, para hacer la punción. Esto es importante con respecto a la temporalidad. Lo más frecuente es que el primario se haya encontrado antes de que el paciente se presente con el tumor uveal, ¿ya? Y esto lo vemos en mama, riñón, melanoma cutáneo, tiroides. Pero existe un subgrupo de pacientes en donde el primario se encuentra después del tumor uveal. Y ese es el caso de los cánceres de pulmón y de páncreas, en donde es importante tener la sospecha, ¿ya? Y por lo tanto, en este pequeño grupo de pacientes, el oftalmólogo puede ayudar a sospechar el diagnóstico. Y como les comenté recién, está este porcentaje donde el primario no es encontrado y no sabemos nunca de dónde viene la metástasis. Obviamente esto ustedes lo saben, el pronóstico es bien malo cuando ya un paciente llega con una metástasis coroidea al año del diagnóstico de la metástasis en la coroide, el 56% tiene sobrevida y la sobrevida a los 5 años de un 24%. Y con respecto al origen del primario, hay distintos subgrupos. Acá está mama o próstata, que tienen una sobrevida a 5 años de más o menos un 30%. Pulmón está acá abajo con una sobrevida a 5 años de un 12%. Y están los outliers, acá páncreas,
que al año, en el fondo, están prácticamente todos los pacientes fallecidos, y este otro outlier, el del carcinoma pulmonar, que tiene más de 90% de sobrevida a 5 años. El tratamiento va a depender, obviamente, del estado sistémico del paciente, el número de tumores coroideos, la ubicación de los tumores coroideos, la lateralidad, y tenemos distintas alternativas. Así, en los pacientes que tienen mal pronóstico vital, va a ser necesario solamente una observación y tratar las complicaciones. En los pacientes que tienen metástasis multifocales y bilaterales, hay que considerar el efecto que tiene la quimioterapia sistémica, la inmunoterapia, terapia hormonal y radioterapia. Y en las metástasis únicas podemos pensar en hacer ya sea braquiterapia o láser térmico o terapia fotodinámica. Y por último, en el ojo ciego doloroso, la enucleación es una alternativa válida también en un paciente que no ve por un ojo, tiene en el fondo una metástasis y está con dolor. Con respecto a la quimioterapia sistémica, tiene muy buena llegada de los medicamentos al tumor a través de la cuero capilar y tiene una especial buena respuesta en cáncer de mama. Pacientes con tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa, se ha visto que hasta casi un 60% pueden resolverse la metástasis completamente solamente con su medicamento sistémico. Este es un ejemplo de una paciente de 46 años que consultó por un defecto de campo visual de 1 mes y medio de evolución. Había tenido este antecedente, ¿no es cierto?, de cáncer de mama tratado hace 6 años y veía en este ojo 0,6. Si ustedes se fijan, estas fotos de la izquierda son el ojo derecho y acá hay un tumor que se ve atemporal de la mácula y nasal de la papila. Tiene, a pesar de estos dos tremendos tumores, una visión de 1. Y en el ojo izquierdo tiene esta metástasis grande acá, que está sobre la mácula, y si fijan, la mácula tiene algunos pliegues incluso por líquido, y ese ojo está viendo 0,6. Esta paciente se sometió a quimioterapia y 3 meses después las lesiones habían desaparecido completamente y había mejorado la huesa visual. Así que la quimioterapia sistémica en pacientes que tienen metástasis coroides es una súper buena alternativa. Con respecto a la radioterapia externa, se usan dosis menores que las que usamos en melanoma y tienen también muy buena regresión. Un ejemplo, una paciente con cáncer de mama también, que tenía esta lesión sobre la papila, grande, como aplastronada, que se trató con radioterapia y que finalmente terminó con una lesión plana y atrófica. Con respecto a la braquiterapia, es útil en metástasis única, también se usa a dosis menor y tienen también muy buena resolución. Este es un ejemplo de un paciente de nosotros que se trató con braquiterapia, un paciente de 78 años que tenía un tumor neuroendocrino metastásico, tenía metástasis en pulmón, cerebro, pero estaba bastante controlado y había tenido múltiples intervenciones en su ojo derecho por hemorragia vítrica, glaucoma, se había sospechado en algún momento una uveitis por nivolumab y veía solamente luz. Llegó así, si ustedes se fijan, bueno, este es el tubo de su válvula de drenaje para glaucoma, pero sobre el iris tenía estas lesiones rosadas, muy vascularizadas, como papilomatosas, abollonadas, que eran una metástasis de su tumor neuroendocrino que 8 semanas después de la braquiterapia desaparecieron completamente, el paciente está feliz, no tiene dolor y puede seguir su seguimiento en forma normal sin el dolor ocular. Así que ahí tenemos otros ejemplos, ¿no es cierto?, de otros tipos de lesiones oncológicas relacionadas al ojo, las metástasis en la coroide. Y por último, este es un caso clínico de un hombre de 81 años que consultó por una baja brusca de agudeza visual en su ojo único funcional, su ojo izquierdo, de 5 días de evolución. Como antecedente, él tiene un melanoma de piel metastásico y está en tratamiento con ipilimumab y nivolumab hace 3 semanas, había partido recién. Su ojo derecho tenía una maculopatía y había sido operado de cataratas antes, ese ojo no era funcionalmente tan útil, y el ojo izquierdo tenía una catarata importante, pero a pesar de eso era su ojo funcional. En el ojo derecho tenía movimiento de manos y cuentadeos, y cuando llegó a la consulta, este pobre paciente apenas se podía mover, porque veía tan mal que no era capaz de caminar solo. Los ojos estaban blancos, tenía Tyndall, o sea, células inflamatorias en la cámara anterior, más en el ojo derecho que en el izquierdo. El ojo derecho tenía su lente intraocular, el ojo izquierdo tenía una catarata NO5. Esta es una clasificación que usamos para la densidad de las cataratas, y esto es una catarata ya muy avanzada. Pero a pesar de esta catarata en su ojo izquierdo, este era su ojo útil. Al fondo de ojo habían células vítreas en ambos ojos, sus nervios estaban netos, retina aplicada. Tenía algunas áreas de desprendimiento de retina seroso, que era más visible en el ojo derecho porque era el ojo en donde uno podía ver mejor hacia adentro. Las máculas tenían un aspecto de desprendimiento de retina seroso
y no había lesiones sugerentes de masas coroideas. Este paciente, por estos desprendimientos de retina seroso con el contexto de un melanoma, le habían pedido una ecografía que había mostrado que había exudación en el espacio supracoroideo, periférico, había como un aspecto de una infusión coroidea. Tenía una maculopatía endomobilateral, había un desprendimiento de retina plano, y la coroides estaba más bien conservada en el polo posterior. Este es un examen de OCT, como el que le mostré recién en la otra paciente, pero ustedes se fijan, es muy diferente. Este es el grosor central que tiene en la mácula, en el ojo derecho 976 micras y en el izquierdo 1260 micras. Normalmente estas mediciones deberían estar en el rango de 270 a 300 micras. O sea, está aumentado 4 veces prácticamente, ¿no es cierto?, el grosor de la retina. Si ustedes se fijan, tiene un aspecto así como de elevaciones, la coroides, la retina neurosensorial está despegada, ¿no es cierto? Y tiene estos espacios acá, que es líquido subretinal, mucho más marcado en el ojo izquierdo, ¿ya? Con los antecedentes clínicos más los hallazgos de la ecografía y del OCT, planteamos un diagnóstico de un síndrome de Foco-Yanagi-Arada-like por inhibidores checkpoint, y el paciente se sometió a corticoides sistémicos orales. Se usó dosis equivalente de prednisona de entre 0,5 a 1 miligramo por kilo, porque esto es lo que se usa habitualmente en el Foco-Yanagi-Arada normal, y el paciente se trató con estas dosis. Acá está para resumir la dosis, la imagen basal, su movimiento de manos en el ojo derecho y cuentadeos en el ojo izquierdo. Volvió a los 8 días con una notable mejoría y resolución prácticamente completa del líquido subretinal. Si ustedes se fijan, acá esta retina, nosotros que era la que estaba con esta maculopatía, sigue engrosada, pero ya no con tanto líquido subretinal. En el ojo izquierdo, que es el que estaba con como esta forma casi de pirámide arriba, ya desapareció completamente el líquido subretinal, mejoró la visión notablemente a 0,4, que era más o menos su visión previa de su ojo mejor, y el paciente estaba feliz porque ya podía caminar solo. A las 5 semanas ya estaba con una dosis mucho más bajita de prednisona. Acá vemos el ojo derecho, que tiene, ¿no es cierto?, su retina todavía engrosada. Este ojo tenía su maculopatía, tiene una membrana epiretinal, y el ojo izquierdo que ya está con una configuración mucho más normal. Así que a tener en cuenta los efectos secundarios de los inhibidores checkpoints, que ustedes yo creo que usan harto. Como mini repaso para mis amigos oftalmólogos que están viendo que no manejamos estos medicamentos de forma tan habitual. Los inhibidores checkpoint son anticuerpos monoclonales que están dirigidos contra algunos receptores de membrana de los linfocitos T y de las células presentadoras de antígeno, y también de las células cancerosas mismas, ¿ya? Y están dirigidos a 4 receptores principalmente: el CTLA4, que está en las células T, el PD1, que está en las células T, el ligando PD1, que está en las células tumorales, y el LAC3, que es uno nuevo que salió ahora para el melanoma también. Bloquean algunas respuestas inhibitorias. Estos receptores tienen un efecto de inhibir a las células T y producir un downregulation, una anergia o apoptosis de las células en algunos casos, y la idea es que tanto las células dendríticas pueden producir un downregulation, una inactivación de las células T, como las células cancerosas pueden producir también una downregulation o una inhibición de las células T y producir en el fondo este escape del inmune que tienen las células tumorales. Estos inhibidores checkpoint lo que hacen es evitar el contacto de estos receptores. Por ejemplo, se une al CTLA4 de los linfocitos T, y existen esta otra vía, los PD1 y PD1 ligando, que se unen ya sea al linfocito T o al PD1 ligando a las células tumorales e inactivan estas vías de downregulation, y lo que hacen, por lo tanto, es que activan finalmente o evitan la inactivación y por lo tanto activan los linfocitos T para generar una respuesta inmune para células tumorales. Se usan en muchos tipos de cánceres y tienen una súper buena tasa de respuesta en los trials grandes. Acá está un ejemplo de la vía que usan y los distintos 9 que están aprobados por la FDA. Y estos son los que ustedes, ¿no es cierto?, los colegas de la FALC manejan habitualmente, que son los efectos secundarios sistémicos. Está descrito, ¿no es cierto?, que el más importante es la fatiga, y después están todos estos otros efectos secundarios en distintos sistemas del cuerpo que pueden producir los inhibidores checkpoint.
Pero existen también los efectos secundarios oculares que yo quería comentar. Son poco frecuentes, pasan más o menos en el 1% de los pacientes que usan los medicamentos, pero pueden ser inhabilitantes para los pacientes, así que hay que tenerlos en consideración. Pueden ocurrir semanas a meses de iniciado el tratamiento y lo más frecuente es el ojo seco, las uveitis y las miastenias gravis. El manejo habitualmente es con corticoides, ya sea locales o sistémicos, y pocas veces puede ser necesario suspender el medicamento. Acá, para tener como un pequeño cosa específica por cada una de las partes del ojo, en la órbita de los anexos pueden presentarse con miastenia gravis, que se va a manifestar con tosis y alteración de la motilidad, o con diplopia, pero está reportado también pacientes con dificultad respiratoria y muerte por miastenia, entonces es importante tener en consideración, pese a lo poco frecuente que son. Pueden producir orbitopatía inflamatoria, que se manifiesta con dolor, proptosis o quemosis, y que puede llegar a ser como una orbitopatía distribuida like. Puede haber también arteritis de células gigantes, está descrito, y parálisis de pares craneanos. En la superficie ocular, lo más frecuente en general es el ojo seco, que puede ir desde algo sencillo de manejar como síndrome de Zika, y uno lo maneja con lubricantes o ciclosporina, hasta casos descritos con perforación corneal por ojo seco. Así que es importante también de fijarse en eso. Pueden haber queratitis inflamatorias, hay rechazo de trasplante corneal descrito, pero lo más importante vamos a ver ojo seco, conjuntivitis o episcleritis. En el nervio óptico pueden producir una neuroretinitis y una neuritis óptica que se va a manifestar por escotomas o pérdida de campo visual, los efectos del campo visual. Y la uveitis, que es lo más importante en cuanto a frecuencia y severidad, se presentan más o menos en el 1% y pueden ir desde uveitis anterior, que es lo más frecuente, a uveitis posterior o panuveitis, ¿ya? Como vimos en este paciente. Puede manifestarse por dolor, fotofobia, entopsias o visión borrosa. Y puede también manifestarse como vasculitis retinal. En el caso nuestro, se manifestó equivalente a un síndrome de Foco-Villagrán, con desprendimientos de retina serosos y efusión de la coroide. Y por último, la banderita roja, los reflex, no olvidar los síndromes enmascarados. Las metástasis pueden simular uveitis, y esto es importante tenerlo en cuenta porque el ojo es un órgano con privilegio inmune. Por lo tanto, metástasis que están siendo tratadas en forma súper buena, en forma sistémica, pueden escaparse en el ojo porque tiene privilegio inmune, y por lo tanto, un paciente que está muy bien controlado en forma sistémica con estos medicamentos puede desarrollar de todas maneras una metástasis en el ojo. Así que en todo paciente que tiene síntomas oculares nuevos, es importante descartar metástasis oculares y orbitarias. Y por último, los síndromes paraneoplásicos, como la retinopatía asociada a cáncer, la retinopatía asociada a melanoma o el VIDAM, son también muy infrecuentes, pero es importante tenerlos en consideración como síndromes paraneoplásicos. Este es un caso de la literatura de una paciente que había sido operada por un melanoma de dorso con ganglio centinela negativo. Había desarrollado algunos meses después unas metástasis vesicales y estaba en tratamiento con pembrolizumab. Había tenido una respuesta completa con su pembrolizumab, estaba súper bien, pero 10 meses después de su tratamiento desarrolló visión borrosa. Tenía el polo anterior normal y en el fondo de ojo habían en el vítreo estas células en clúster que estaban más bien en el vítreo anterior. En la angiografía había vasculitis retinal. Si ustedes se fijan, la angiografía tiene como una hiperfluorescencia de los vasos en forma temprana que al final filtran, en los tiempos tardíos de la angiografía, ¿ya? Y en ella se realizó una vitrectomía diagnóstica que evidenció grupos de células con núcleos pleomórficos, núcleos prominentes, que en la inmunohistoquímica fueron compatibles con células de melanoma metastásico en el vítreo. Así que hay que tenerlo en consideración, que un paciente que está con un buen control sistémico con checkpoints inhibitors puede tener una metástasis de todas maneras en el ojo porque es un órgano con privilegio inmune. Así que vimos también este grupo de patologías, los efectos secundarios de tratamientos oncológicos por otros tumores, las uveitis. ¿Ya? Así que la idea de esta presentación era mostrar que hay muchos tipos de patologías diferentes que uno puede encontrar en el ojo asociados a cáncer. Y como conclusiones, entonces, la patología oncológica es diversa, no es solamente los melanomas, no es solamente las metástasis, hay hartas cosas más. Hay que tener un alto índice de sospecha frente a pacientes, ya sea que están en tratamientos por cáncer de otras partes de la economía, ¿no es cierto?, y que desarrollan síntomas visuales, y el manejo multidisciplinario es importante, y ahí es donde queremos
aportar un granito de arena. Así que muchas gracias por la invitación a presentar.